Todos, gracias a todos los que nos acompañan y deseando que todos se encuentren muy bien en compañía de su familia. Principalmente le doy la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Radillo Ruiz y darle las gracias especialmente por su apoyo a esta escuela con su conferencia Textiles para el Blindaje. Gracias por... Maestra, al parecer se apagó su micrófono. Estaba apagado el micrófono. Sí. ¿Ya? Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos los que nos acompañan y deseando que todos estén muy bien en compañía de su familia. Principalmente le doy la más cordial bienvenida al doctor Rodolfo Radillo Ruiz por su apoyo a esta escuela con la conferencia Textiles para el Blindaje. Gracias por compartir, doctor, sus experiencias. Adelante, iniciamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la doctora Rocío de Alba la invitación para poder compartir con ustedes estas experiencias. Y al ingeniero César Flores por todo el apoyo en informática que nos ha brindado para poderles hacer llegar esta plática a todos ustedes, que esperamos sea, por un lado, amena y por otro lado, que sea de muchísimo provecho para ustedes. No me queda más que agradecerles a todos su presencia y vamos a iniciar. Bueno, yo soy egresado de la Escuela de Ingeniería Textil de hace muchos años. Estudié mi maestría en el Tecnológico Monterrey y el doctorado en el Politécnico. He trabajado desde 1975 en la industria textil y también estuve simultáneamente 31 años en la escuela textil, impartiendo clases tanto en la sección de posgrado como en la licenciatura. Hoy en día soy el director director de investigación y desarrollo corporativo del Grupo Carolina. El Grupo Carolina fue fundado en 1845 y tiene dos plantas, una en Naucalpan y otra en Salvatierra, Guanajuato. Tenemos dos grandes divisiones, lo que es Carolina Apparel, que es ropa de alta moda para dama, y actualmente estamos haciendo batas hospitalarias y cubrebocas, colaborando con esta situación de emergencia que surgió. En el lado de la planta de Carolina tenemos los textiles técnicos con la marca Carolina Protec, que son las líneas de telas de protección para fuego repentino, telas de protección contra arco eléctrico, telas para el blindaje, telas para descarga electrostática, membranas para la arquitectura ligera, lonas técnicas, para automotrices y de aviación en empaques retornables y telas para uso médico. También en 2018 logramos el Premio Nacional de Innovación y Tecnología, que fue otorgado por la Presidencia de la República en uno de los trabajos que se hicieron con el blindaje. Más adelante vamos a platicar un poquito de ello. El contenido de la plática es básicamente, vamos a tomar estos 5 puntos. Primero, los textiles, el blindaje dentro de lo que es la clasificación de los textiles técnicos. El segundo tema es qué materiales se utilizan para el blindaje, qué materiales textiles utilizamos para el blindaje. El tercero, cuáles son las estructuras textiles. El cuarto, los paneles y artículos de blindaje. Y en el último punto vamos a ver lo que es la normatividad y los ensayos de laboratorio.
En lo que es los textiles para el blindaje, dentro de la clasificación de los textiles técnicos, tenemos lo siguiente. Antes de entrar a esto, es aclarar que en los textiles están divididos en dos grandes áreas. Lo que es por su uso por el área de la ropa de vestir, y el segundo, lo que no es ropa de vestir. Esto que no es ropa de vestir le llaman textiles técnicos. Los textiles técnicos, existe una clasificación que diseñó la textil en 12 grandes ramas, y que son los textiles técnicos dedicados a la agricultura, los textiles técnicos dedicados a la construcción, textiles técnicos a uniformes, textiles técnicos de lo que llamamos geotextiles, los textiles para el hogar, los textiles para la industria, los textiles para uso médico, los textiles para vehículos automotores o de aviación o navales, lo que es el textiles para el cuidado ambiental, textiles para el empaque, textiles de protección y textiles para deporte. Estas son las 12 ramas en las cuales dividen los textiles técnicos. Dentro de estos 12 encontramos lo que es los textiles de protección, y ahí es donde tenemos clasificados las telas para blindaje. En estos textiles técnicos de protección están varios, no solamente blindaje, hay protección contra fuego repentino, por ejemplo, protección con alta visibilidad para proteger a las personas, la protección contra calor extremo, protección contra frío extremo, protección contra químicos peligrosos, protección contra bacterias, protección contra micropartículas. Estos dos últimos, bacterias y micropartículas, también se encuentran dentro de lo que es textiles médicos. Y está protección contra balas y fragmentos balísticos, y protección contra armas blancas, que son los dos puntos que vamos a tocar aquí. También existe protección de telas repelentes a mosquitos, por ejemplo, guantes contra cortaduras. Estos son solo algunos de los textiles de protección, existen muchos. Y como en esta parte también de textiles técnicos de protección, así en todas las otras 11 ramas existen muchísimos textiles para determinados usos que no son específicamente para el vestir diario. En lo que es la protección contra balas y fragmentos balísticos, tenemos lo que es el blindaje vehicular. La mayor parte se utiliza en automóviles, pero también se blindan helicópteros, también se blindan lanchas, por ejemplo, de la Marina. Y en el textil vehicular tenemos todo lo que es el blindaje opaco, es decir, lo que no son vidrios, para poder proteger a las personas. Lo podemos ver en la figura, todo lo que está aquí en amarillo, que son portezuelas, el toldo, la división entre los asientos y también la división de lo que es la parte interior del vehículo y el motor. Y en la parte del suelo también se utiliza un blindaje diferente a este, porque en la parte amarilla, la parte opaca, del blindaje opaco, es para detener impactos de proyectiles, mientras que en el suelo se hace una protección contra granadas, principalmente porque no van a tirarle a un auto desde abajo con una arma de fuego, sino lanzan normalmente granadas. Y en esto pues también estamos participando, les llaman mantas antigranadas. Podemos ver también la estructura de cómo se blindan los coches con estos textiles. También hay el blindaje arquitectónico, en este blindaje arquitectónico para algunas edificaciones de seguridad o cajas de seguridad también. Se refuerzan
las construcciones con textiles técnicos del blindaje. Existe la protección personal, y en la protección personal son principalmente tres grandes áreas: lo que es la parte del blindaje militar, la parte del blindaje para fuerzas policiales, y el tercero que son para personal de correccionales o cárceles, en donde el blindaje ya es diferente. Ya en el caso de las cárceles ya no se protege mucho contra la bala, sino más bien contra armas punzocortantes, evitar que puedan introducirse hacia el cuerpo del vigilante. Y bueno, ¿qué materiales se están utilizando para el blindaje? Hoy en día el blindaje se realiza principalmente con cuatro fibras. Son las poliparamidas, son poliamidas aromáticas que poseen cadenas moleculares de poliamida, en la que al menos hay 85% de los grupos amida y están directamente relacionadas con grupos fenilo. Estas poliparamidas son textiles como el Kevlar, Tuarón, que son marcas registradas, pero la fibra textil es polipararamida. También tenemos polietilenos de ultra alto peso molecular. Son polietilenos con grandes cadenas moleculares que le dan muchísima fuerza a la fibra. Tenemos fibras de carbono. Las fibras de carbono, principalmente las producidas con dos precursores, que es la poliamida. A partir de la poliamida se hacen fibras de carbono, o del poliacrilonitilo o acrílico, como se conoce. Se pueden formar fibras de carbono, y estas fibras de carbono también se utilizan dentro del blindaje. Tenemos el polipropileno de alta resistencia, también es una fibra que se está utilizando últimamente. Estas son las formulaciones químicas de cada uno de ellos. La poliparamida, podemos ver los enlaces, son en niveles de para. Si no estuvieran lineales, serían a lo mejor metaramidas o ortoaramidas. Tenemos la fórmula del polipropileno en cadenas muy largas, la de polietileno también, cadenas muy largas. En el caso de las fibras de carbón, en donde a base de calor se van eliminando todos los demás átomos para dejar carbonos y hacer cadenas moleculares muy fuertes, muy sólidas, de bajo peso molecular, de baja densidad y alto peso molecular. Esto requiere el blindaje tenacidades arriba de 23 gramos por denier. Normalmente se ha llegado hasta 30 o 32, lo que se tiene en la actualidad. Los materiales tienen que tener una menor poder. Por ejemplo, la densidad del acero nos presenta como 7.8 toneladas por metro cuadrado de peso, ¿no? 7.850 kilogramos por metro cúbico. Si pusiéramos en un metro cúbico solamente polietileno de ultra alto peso molecular, tendríamos solamente 950 kilogramos. O de paramida, estamos hablando de 1.440, o de polipropileno de 910 kilogramos. O sea, podemos ver sustancialmente en un metro cúbico cómo podemos bajar este peso para hacerlos tan resistentes como el acero, pero mucho menor peso, y esto es lo que nos da la utilización en los usos para el blindaje. En cuanto a las estructuras textiles que se trabajan para el blindaje, tenemos principalmente dos,
que son los textiles de las telas de tejido de calada. ¿Sí? Aquí no es muy nítida la segunda. Este es para aramida muy, vamos a decir, de un 3000 denier, mientras que esta estamos hablando de una aramida de 150 denier, muy finita. Y la otra son láminas en donde se pegan los hilos en forma paralela, están pegados, y después le pasan costuras para evitar que se despeguen de estas láminas. Y estos son los dos tipos de estructuras que se utilizan: los laminados, son estos, y los tejidos de calada. Y aquí lo más importante en la caracterización de estos textiles es la densidad de cobertura, es decir, los hilos por centímetro, ya sea si son tejidos de calada, en urdimbre como en trama, y si son laminados, pues es solamente en un sentido, cuántos hilos por centímetro tienen. Las densidades lineales del hilo, que es en tex o en denier. Otra variable importante que va a influir en el comportamiento de los textiles durante su trabajo para el blindaje es el acomodo de los hilos o el ligamento en los tejidos de calada, o el acomodamiento acá si es totalmente perpendicular o si son oblicuos el acomodo. Otro punto importante es la densidad de tela, que son los gramos por metro cuadrado, en donde pues nos va a limitar el peso total del material, del material de blindaje. Lo más importante que se busca en el blindaje es que sean ligeros, que sean cómodos para que permitan el movimiento del cuerpo, o que sean moldeables si es que son para vehículos o para arquitectura. Y el precio, sobre todo. Vamos a ver los paneles y artículos que se manejan. Por ejemplo, en el caso de paneles, lo que estamos haciendo es reunir varias capas de tela. ¿Sí? Aquí podemos ver 2 capas, o aquí podemos ver un panel como de 11 capas de tela. ¿Qué hacemos? Bueno, pues los pegamos entre cada tela, ponemos un elemento adhesivo y a través de calor y presión vamos a pegarlos. En algunos casos, en paneles, por ejemplo, este tipo de panel para los automóviles, también se les pone algún recubrimiento en las caras externas, principalmente a base de resinas de poliuretano. Aquí abajo vemos un panel, son como cerca de 200 hojas de láminas de textil laminado, es decir, son los hilos pegados sobre un film. Partículas que se ponen aquí, igualmente se prensan y a base de calor y presión hacemos un material sólido que es después moldeado, cortado y moldeado para el blindaje de automotriz o en placas para los chalecos protectores contra balas. Son los paneles que llamamos paneles duros, y tenemos los paneles blandos. Los paneles blandos son aglomeración de varias capas de tejido de calada con algunas de las fibras, ya sea 100%, por ejemplo, fibras, 100% paneles de tejidos de una sola fibra o de combinación de fibras. Hoy en día se están utilizando mucho los llamados compósitos, en donde se pueden mezclar
paramidas con polietilenos o con triplenos o incluso con telas tejidas de carbón, con filamentos de carbón. Entonces se ponen varias capas, generalmente son de 20 a 30 capas para los chalecos protectores contra balas, y se les da, se reúnen, a veces se les pone alguna costura, a veces solo a una parte de ellas se construye y los demás se dejan sueltos. Esto da diferentes comportamientos a la hora de la disipación de la energía cuando la bala pega en el panel. Estos después son forrados con una tela, generalmente son de nylon, que es una tela impermeable, no es cosida, sino es fusionada para evitar la entrada del agua hacia adentro del panel. Y posteriormente ya viene lo que sería el carrier o lo que es en la parte del chaleco, ¿sí? Para cubrir este panel. Después, pues el chaleco ya queda en esta forma. Generalmente este tipo de panel ligero, este tipo de panel flexible, se utiliza para protección de proyectiles de armas cortas. Estos van aquí adentro. Pero los chalecos, los hemos visto, tienen una especie de bolsas, una bolsa atrás y otra adelante, y en esas se meten estas placas. Estas placas también son hechas con textiles y también se llegan a utilizar placas de cerámica con telas adheridas o placas de carburo de silicio o carburo de boro, dependiendo el costo, el precio y sobre todo el peso buscado, ¿no? A medida de que la placa pesa menos, el precio en el mercado es mayor y el comportamiento es mejor. Entonces se utiliza una placa atrás y una placa adelante y se meten aquí. Estos son exclusivamente para proyectiles de armas largas, es decir, por ejemplo, si las Fuerzas Armadas están en actividades normales, generalmente traen su chaleco sin la placa, pues si salen a un operativo en donde se van a encontrar con organizaciones criminales que ya usan armas largas, entonces se ponen sus placas tanto atrás como adelante. Y los policías generalmente, bueno, si están en un crucero es muy difícil que lleguen a atacarlos con un arma larga, ahí llegan con una pistola. Entonces se utilizan ya para operativos, ¿no? Diferentes composiciones de las telas y de acuerdo a las composiciones van a influir en el peso, en el número de capas necesarias para detener las balas. ¿Cómo actúa un panel de esto de varias capas? Bueno, al principio la bala empieza a introducirse, pero la bala no recorre en línea de espiral, va dando vueltas en su propio eje, ¿sí? Y a medida de que va chocando, se va deformando el proyectil. Se va deformando, además, como va dando vueltas, va jalando filamentos, se va incrementando el tamaño del proyectil cuando va jalando filamentos de todos lados. Por eso es muy bueno utilizar fibras. Y a medida que va introduciéndose más, le va a costar más trabajo, va incrementando su volumen y va disminuyendo su velocidad y se va deformando el material hasta que llega a las últimas capas. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica que nos indica el número de capas que se van poniendo contra
la velocidad a la que es capaz de detener un disparo. Y entonces, a más capas puede detener disparos de mayor velocidad. Este comportamiento va a depender mucho de qué tipo de tela o de textil está compuesto el panel. Y como les decía, pues existen compósitos, hay incluso telas con fibras de vidrio, telas también con refuerzos o con algunos recubrimientos adicionales, e incluso con fibras cerámicas o de carbono. Lo más utilizado dentro del mercado son las fibras de aramida. ¿Cuál es la normatividad? Es decir, las normas que existen y qué ensayos de laboratorio se le hacen a este tipo de textiles. Bueno, las principales normas son, hay normas de especificación y prueba, es decir, gramos por metro cuadrado, resistencias, etcétera, pero hay unas muy específicas como son las normas mexicanas, NOM, las normas oficiales mexicanas para chalecos y para paneles de blindaje en vehículos. Y están también las normas americanas del Instituto de Justicia de Estados Unidos. En el mercado mexicano piden que se cumpla mucho la normativa del Instituto Nacional de Justicia, porque en Estados Unidos, si uno hace un diseño de un chaleco o de un diseño de una placa o de un panel, lo envía a Estados Unidos al Instituto de Justicia para poder certificar que cumple con determinado nivel de protección. En México, aunque las normas son más o menos equivalentes, en México no tenemos organismos de certificación de este tipo de productos. Entonces solo se queda en la norma y a veces el mercado, sobre todo en empresas transnacionales, pues piden la certificación y entonces, bueno, se hacen a través de las normas del Instituto de Justicia de Estados Unidos, se mandan a Estados Unidos, se hace la evaluación de la conformidad allá y envían el certificado. Hay otras, son pruebas genéricas de textiles y pruebas especiales de blindaje. Vamos a revisar un poquito esto. En la norma mexicana, la 166, es una norma en donde nos da las especificaciones de las cuales debe cumplir un chaleco de protección contra balas y con qué métodos de prueba se van a evaluar para poder verificar la conformidad de la calidad de estos chalecos. Igual sucede con la norma oficial mexicana, es la 142, los niveles de protección de materiales para blindaje resistentes a impactos balísticos, sobre todo se utiliza mucho para vehículos, aunque también se utiliza en algunas arquitecturas, algunos trabajos de arquitectura. También las normas NIJ del Instituto de Justicia de Estados Unidos está lo que son la resistencia balística del chaleco personal, que es equivalente a la 166 mexicana, y la 0108, que es materiales o sea, resistencia balística para materiales de protección, que es equivalente a la 142. Existe otra que es la 0115, que es para, paneles contra navajas y armas punzocortantes.
Vemos que los niveles de protección, lo que es la resistencia, van mucho en función de qué calibre de munición, qué masa del proyectil, a qué velocidad de impacto, con qué ángulo de incidencia se va a proteger a la persona, ¿sí? Así como lo que llamamos trauma. Si el textil o el panel atrapa la bala, generalmente después de haberla atrapado en la parte trasera, queda una deformación. Esa deformación le llamamos trauma. En inglés le llaman BFS, que es Back Face Signature. Entonces, son, vamos a decir, básicamente lo más importante que dan las especificaciones en las normas. Hay infinidad de proyectiles, ¿sí? Entonces, lo que hacen las normas es hacer una clasificación para determinados proyectiles. Por ejemplo, este tipo de proyectiles, que es el nivel 2A. Después tenemos el nivel 2 para este tipo de proyectiles y el nivel 3A. Las normas actuales, tanto la nacional como la del Instituto de Justicia, inician con el 2A, después un nivel más alto es el 2, otro nivel más alto es el 3A, después sigue el 3 y el 4. El 3 y el 4 ya son para proyectiles de armas largas. Estas todas son proyectiles de armas cortas. Aquí podemos ver más o menos cómo son las normas. Les decía, son similares más o menos la NIJ y la NOM. Y establecen el nivel de protección, si vamos a proteger en un nivel 2A o vamos a proteger por un nivel 2, un nivel 3A, un nivel 3 y un nivel 4. Lo que decíamos, en el nivel 3 estamos hablando de armas largas, en el nivel 4 ya estamos hablando también de armas largas. Estos dos son para niveles, son para armas largas, y estos tres son para armas cortas, ¿no? Aquí podemos ver el tipo de municiones con el cual se debe hacer la prueba. Las municiones con las cuales se tienen que hacer la prueba para el nivel 2A, las municiones para el 2, las municiones para el 3A, las municiones para el 3 y la munición para el 4. Por otro lado, también da las especificaciones de lo que son la masa nominal, dada en gramos o en grains, ¿sí? Grains o granos. Más alto es la protección, son más más pesados, la masa nominal es más alta, ya sea en gramos o en grains. También es importante la velocidad. A mayor velocidad es más grande el daño. Entonces, el nivel 2A se evalúa el material. Por ejemplo, aquí nos habla de 355 más o menos 9 metros por segundo. Abajo nos los da en segundo, la misma equivalencia. Así, ya cuando hablamos de armas largas, estamos hablando de cerca de 900 metros por segundo. Ahora, también el número de muestras que se deben de probar, el tipo de deformación máximo admisible en el panel en el momento en que para el disparo. En todos los casos, esa deformación que les decía le llamamos trauma, no debe ser mayor de 44
milímetros. La deformación que le hagamos, que se haga atrás, no debe ser mayor de 44 milímetros. Si es tiene una razón de ser, porque pudiera darse el caso de que después del disparo, el chaleco para el proyectil, sin embargo, hace una deformación atrás, no sé, de 6, 7 centímetros, y entonces el chaleco daña al cuerpo y puede dañar los órganos internos y la persona morir del golpe más que del disparo. Entonces, para evitar ese daño, ¿verdad? Es lo que llamamos profundidad o trauma en la deformación. También tenemos, bueno, cuántos diseños de chalecos se van a evaluar, cuántos disparos se van a hacer a cada panel y también si se hacen, por ejemplo, en los chalecos se hacen multitallas, hay talla chica, mediana, grande, extra grande, etcétera. Y dice, bueno, para que se logre una certificación hay que cumplir con la norma y la norma nos establece que se deben de probar el chaleco más chico y el chaleco más grande. ¿Sí? También se evalúan lo que llama nuevo o acondicionado. ¿Qué significa eso? Bueno, el chaleco tal como se vende, así se prueba, y el acondicionado se pone a hacerle algunas pruebas adicionales, como son el de mojarlos, el de azotar las placas, el de meterlos a un boleo para poder simular el uso en determinado tiempo del chaleco y ver qué va a pasar después de ese tiempo de uso, si todavía puede parar o no los disparos, ¿sí? Aquí pues nos da los disparos totales. Esta es lo que es la norma de chalecos. Podemos ver la norma para el blindaje de paneles. Igual, aquí sí empezamos desde el nivel 1, nivel 2A, nivel 2, 3A, 3 y 4. El tipo de munición que se utiliza, la masa nominal, la longitud del calibre, la velocidad a la cual se tiene que hacer el disparo y cuántos disparos se hacen por paneles, ¿sí? En este caso, no es necesario el evaluar el trauma o la deformación, porque si es en un auto ya no se corre el peligro, aunque se deformen más de los 4 centímetros o de los 4.4 centímetros, no hace daño. La persona va dentro del auto o del helicóptero o de la lancha y no importa que tenga una deformación. El chiste es aquí solamente que no deje pasar el disparo. Este es para la norma de la NIJ. Y del lado derecho tenemos el comparativo con la norma NOM, donde nos establece las municiones equivalentes a la munición utilizada por la NIJ. En cuanto a los ensayos genéricos que se hacen ya sea a los paneles, ya sea la tela, ya sea los paneles, ya sea el chaleco total, o los paneles duros totales para la arquitectura o para los vehículos. Es importante conocer la masa por área. Otra de las pruebas textiles que se hacen son la densidad de hilos por unidad de longitud en telas o en películas, cuántos hilos voy a poner por centímetro o por pulgada. La densidad lineal de los hilos, es decir, qué denier o qué tex de hilo se está utilizando. Cada hilo tiene un diferente comportamiento. Si yo varío alguna de estas características, el resultado
del comportamiento balístico es diferente. El grosor que se logran en las telas y en los paneles, la resistencia a la tracción de los hilos y las telas, la resistencia a la abrasión y las dimensiones de prenda o panel. Son los ensayos genéricos textiles más utilizados para poder especificar los productos para el blindaje. Hay algunos ensayos que son especiales, específicos para el blindaje. En el caso de textiles hay una prueba que se hace en lo que son las telas de tejido de calada, que es las diferencias de tensión de contracción entre urdimbre y trama. Es decir, el hilo, cuando es tejido, hace ondulaciones, tanto en la urdimbre como en la trama, y entonces se especifica que esa ondulación, a la hora de destejer la tela, estiramos el hilo, le quitamos esa ondulación y vemos que tenemos que ver que la diferencia en porcentaje de esa contracción no sea mayor del 3%. Y por otro lado, la diferencia entre uno y otro no sea mayor del 1%. Es decir, si yo logré 1,5 en urdimbre, no puedo lograr trama ni abajo de 0.5 ni arriba de 2.5. ¿sí? La diferencia entre uno y otro no debe ser mayor del 1%, pero en cualquiera de los dos no debe ser mayor del 3%. Hay otras pruebas ya muy especiales que son exclusivamente para la balística, y es el sumergir en agua el chaleco, ponerlo también en condiciones extremas, el chaleco y las placas, ponerlas en condiciones extremas de temperatura y humedad, es decir, las ponemos desde -5 grados centígrados hasta cerca de 80 grados centígrados y ver esos cambios de temperatura. Después se le hace la prueba de balística para ver qué comportamiento tiene de haberlo sometido a esas condiciones extremas. También la caída libre de placas, en las placas, que son las que decíamos que se ponen en las bolsas de los chalecos, como muchas de ellas traen los platos de cerámica o de carburo de silicio o de carburo de boro, hay que someterlas a caídas para ver si no se rompen. Entonces se le aplican caídas y después de las caídas se someten a la prueba del impacto balístico. En el impacto balístico, pues se ve la penetración, si es que la penetración fue total y salió del otro lado, es decir, no pudo parar la bala, o si la penetración le llaman parcial, que es cuando detiene la bala, ¿no? Y aquí hay dos velocidades, lo que llaman velocidad cero, que es la velocidad la cual no debe de pasar una bala en un panel si queremos determinado nivel. Entonces, nos especifica la norma a qué velocidad lo mandamos el impacto, y si lo detiene, si hay penetración parcial, decimos que pasa, y si no hay, y si hay penetración total, decimos que entonces hay, la cual se probó, se llama B0. Y hay otra velocidad que llamamos B50, que es, yo puedo hacer un panel, obviamente, con mayor seguridad para poder detener el disparo. Y entonces dice, bueno, sí, ¿qué tanto más velocidad puede aguantar? Y entonces se hace una serie de pruebas para ver en dónde la probabilidad de poder perforar el material es 50%. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la otra prueba en balística, que es el trauma, es medir la deformación que deja el impacto
en la parte trasera del panel, ¿sí? Ya veíamos que de acuerdo a la norma no debe ser mayor de 44 milímetros. En el Grupo Carolina contamos con un laboratorio balístico. Este laboratorio cuenta con un equipo para lo que es el impacto balístico. Este es el permiso 001 de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, es el único laboratorio oficialmente autorizado por la Secretaría de la Defensa para hacer pruebas a materiales balísticos. Hay otros 2 laboratorios en la Secretaría de la Defensa. Obviamente ellos no necesitan darse permisos, pero para los privados sí se requiere el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros tenemos el permiso único y es el único laboratorio actualmente en México que está, que cuenta con la aprobación para hacer las pruebas de impacto. En las pruebas de condiciones extremas de temperatura y humedad se meten en cámaras para un control de temperatura y humedad, ¿sí? Y ya les digo, se van desde -5, le ponen 10 minutos, después le suben a 20 grados, después le bajan a 0 y luego le suben a 30 grados y luego le bajan a 5 y luego le suben a 60, etcétera, y están variando constantemente la temperatura. Aquí adentro se ponen las muestras y se está haciendo la variación. Una vez que pasan esas condiciones extremas, se hace la prueba de impacto balístico. O en las placas, también la placa se coloca en este equipo que llamamos caída libre de placas. Se coloca la placa, se deja caer libremente, se azota sobre una superficie plana y después de azotarlo 2 veces, se pasa a la prueba de impacto balístico. La prueba de impacto balístico, bueno, es un cañón y donde la bala se controla la masa nominal del proyectil y la masa de la pólvora, los grains de pólvora o gramos de pólvora que se ponen para obtener determinada velocidad. Y antes de llegar al espécimen, tenemos unos cronógrafos en donde nos da un valor de velocidad, 2 valores de velocidad en realidad, un valor primero aquí y el segundo acá, y la norma establece, no debe haber determinada diferencia, no me acuerdo si no puede haber más del 1% de diferencia entre ambas velocidades medidas. Y el impacto ya se hace sobre el panel y se ve. Por ejemplo, aquí tenemos paneles hechos con láminas con hilos textiles, como les decía, a veces son como de 150, 160, 180, 200. Aquí vemos la parte trasera, hay una deformación porque o sea, entra la bala, pero queda atrapada en el interior, pero hace estas deformaciones. ¿Sí? Este es el laboratorio, este es el cañón de prueba. ¿Sí? Estos barriles que se va a probar. Aquí se pone la bala, se manda y tiene una mirilla de infrarrojo para determinar el lugar donde va a darse el impacto. Aquí está el espécimen de prueba. Estos son los cronógrafos para registrar la velocidad que lleva la bala. Es un acrílico de protección solamente. Y la distancia que se pone el espécimen de la punta del cañón
es diferente en el caso de los niveles 2, 2A, 3A, a los que se utilizan en nivel 3 o nivel 4. Es decir, para arma corta se utiliza menor distancia y para arma larga se utiliza mayor distancia. Aquí es un ejemplo de las muestras que se requieren, por ejemplo, para probar una prenda antibalas, un chaleco. Se requieren 11 chalecos y 8 se van a tratar como nuevos y 3 como acondicionados. Es decir, estos tal como se venden y estos con las pruebas de humedad y temperatura extremas y de caída libre. Se utilizan para medir el trauma, se utilizan 2 nuevas y una acondicionada. Para el límite balístico, 5 nuevas, una usada. Y se guardan 2 de repuesto. Este es para el tamaño más grande de prenda que se tenga programado vender, y al más pequeño solo se requieren 3, 2 nuevas, una acondicionada, y se le hacen las pruebas solamente de trauma. En total son 14 prendas, 10 nuevas, 4 acondicionadas, a 6 se les hacen las pruebas de trauma, a 6 las de límite balístico, y se quedan las 2 de repuesto. Este es, por ejemplo, lo que se hace para niveles 2A, 2 y 3A. Es importante la posición de los disparos en un panel, por ejemplo. Establece que no se debe de disparar fuera de esta zona. Hay una zona que se marca a determinada distancia, y son 19 milímetros del borde al centro. Aquí los disparos no se consideran. Después se hacen 6 disparos, por ejemplo, y los disparos 4, 5 y 6. Cada disparo no debe haber otro disparo cerca de él en determinado diámetro, ¿sí? Estamos hablando en una zona en donde, por ejemplo, el disparo 5 tiene esta área y no hay otro disparo. En el 4 está esta. En el 6 no hay otro disparo dentro de esta. Pero si reunimos estos 3, deben de estar dentro de un diámetro de 10 milímetros comprendidos los 3. Esas son las reglas que se establecen. Los otros son disparos extremos, ¿sí? Para evaluar el material, los paneles de los chalecos. Aquí se ve cómo se colocan los paneles, y entonces se les hacen los disparos. Lo que es, cómo se determina el trauma o la deformación. Se pone la placa, el panel, o si es placa, la placa generalmente es curva, ¿sí? La placa que se pone para protección mala. O los paneles, si son planos, como el caso de varias capas de tela, se coloca en una caja que tiene plastilina. Esto es plastilina. De manera que si este panel detiene el disparo, va a ser una deformación sobre la plastilina, y lo que vamos a medir es la profundidad
es en la plastilina, ¿sí? Aquí nos indica cómo se debe de tomar la medida y de dónde a dónde se mide que no sean los mayor de los 44 milímetros, ¿sí? Este es el punto que se toma hasta el punto más profundo. Y de aquí a acá no debe haber más de los 44 milímetros. Decíamos que la velocidad cero es una prueba a determinada velocidad, dependiendo del nivel y la norma que nos dice. Se establece un resultado de penetración total, que sería un producto no aceptable, o penetración parcial, en donde se dice es aceptable. Es decir, detuvo el disparo. El B50, que es una prueba a diferentes velocidades, establecer la velocidad a la cual existe un 50% de probabilidad de que el resultado sea aceptable o no aceptable. El trauma es la malformación del material del blindaje causado por el impacto del proyectil, lo que veíamos. ¿Cómo se saca el B50? Bueno, pues empiezan a hacer disparos. En este eje tenemos el nivel de probabilidad desde 0 hasta 100%. Y esta es la velocidad a la que se hace el disparo. Por ejemplo, yo hago un disparo a 430 y veo que lo detiene, ¿sí? Entonces pongo la señal aquí que a 430 no hay manera, no hay probabilidad de que lo perfore, de que pase del otro lado. Después hago un disparo a 520, por ejemplo. Veo que penetró y salió del otro lado. Entonces hicimos penetración total. El disparo pasó. Y hago otro de 460, por ejemplo, y veo que no pasa. Hago otro, ahora menos. Voy disminuyendo. En este lado voy disminuyendo la velocidad en cada disparo y acá voy aumentando la velocidad en cada disparo. Y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, yo tengo disparos aquí de cerca de los 485 metros sobre segundo que fueron detenidos. Pero hay otros, por ejemplo, de menos de 480, sí pasó. Entonces, hay una zona, ¿sí?, establecida entre este punto y el punto más bajo de los que pasaron, el más alto de los que no pasaron. En esta zona hay probabilidad de que pase o no pase. Entonces, una curva de Stoll, podemos calcular exactamente cuál es el valor medio que guardan estos disparos, ¿sí? Y establecer en este punto es donde tenemos el 50% de probabilidad de que el disparo penetre o no penetre. Esto le llamamos B50. Entonces, entre yo más vaya reforzando mi panel, esta curva se va desplazando hacia la derecha. Entre menos refuerzo tenga, se va desplazando hacia la izquierda. Y me va estableciendo los niveles de B50. El caso del blindaje corporal contra arma blanca, podemos considerar, por ejemplo, un tipo de amenaza, la púa, es agudo, ¿no? Como esta. La energía del impacto en joules puede ser de 24 a 43. Eso nos da una densidad de energía de 25,000 joules por centímetro cuadrado a 45,000. Un disparo de 44 Magnum con un impacto, una energía de impacto de 1,400 joules, pero por el área hacia el cual está dirigido, nos da una densidad de energía de apenas 1,000. Aunque es muy bajo la energía con la cual se trata de sobrepasar el panel, ¿sí?, ya la densidad de energía es muy alta si entre más puntiagudo esté
el elemento o el arma blanca, comparado con un disparo, por ejemplo, en donde es muy grueso la punta. Eso es lo que hace que la densidad de energía sea repartida. Es decir, la densidad es igual a la energía entre el área. Menor área del punto de impacto, la densidad de energía de este es mayor a la misma energía aplicada. La norma NIJ 0115, que es para protección contra arma blanca, nos establece 3 niveles de protección, nivel 1, 2, 3, para diferentes energías de impacto. Hablamos de 24, de 33, de 43. Si la energía de impacto es para E1. La energía de impacto es para E2, hablamos de 36, 50 y 65. ¿Qué es el E1? Son tipo de este tipo de armas muy puntiagudas, como si fuera una aguja, una especie de picayelo. ¿Sí? Sería el tipo E2, y este sería el tipo E1, una navaja. ¿Sí? Esta prueba pues se hace poniendo ya sea esa aguja o esa navaja. Se hace una caída libre controlada para que llegue a determinada energía sobre el panel. Esto se hace para los paneles que van para los chalecos del personal o los custodios de las correccionales de la cárcel. Y la parte de soporte es una espuma de neopreno, polietileno y unas capas de caucho. El impacto debe dar exactamente en un punto tangencial con un ángulo de incidencia establecido en la norma y la caída vertical. Se pone la navaja o la aguja, dependiendo si es para tipo E1 o E2, y este es el punto de impacto. Ese es básicamente la presentación, ¿sí? Les agradezco mucho y bueno, estos son los datos. Si hay alguna pregunta adicional que no podamos contestar ahorita durante la sesión de preguntas y respuestas, está ahí mi correo electrónico, rradillo@grupocarolina.com.mx, y estamos a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. ¿Alguno tiene alguna duda, comentario, pregunta? Si gusta irme mencionando por el chat, por favor, y yo voy dando la palabra, les agradezco. Sí, adelante, ¿alguna pregunta? Bien, ingeniero, al parecer no hay preguntas. Por aquí en el chat, si gusta ir leyendo los comentarios que le hacen. ¿De acuerdo? Alicia. Si surgiera alguna pregunta posterior, ahí está el correo electrónico y con gusto podemos darles información. ¿Sí? Perfecto, sí, claro. Mire, aquí ya tenemos Montserrat Reyes. Adelante. Si prendes tu micrófono, por favor. Posteriormente a Montserrat, Carlos López, por favor. Adelante, Montserrat. Pues mi pregunta es de probabilidad, pero solamente es en el área delimitada en donde las balas pueden entrar o en todo en todo el chaleco. Es en todo el panel del chaleco. La probabilidad es en todo el panel del chaleco. Los disparos se hacen, son mínimo 6 disparos, y a veces se hacen hasta 10 disparos. Son
distribuidos en toda el área del chaleco, a excepción de las orillas, veíamos. También en los paneles automotrices se hacen este tipo de cálculos. Sí, es la probabilidad del 50% en cualquier área del panel. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Adelante, Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Hay una relación existente entre las estructuras acíclicas y cíclicas con el funcionamiento de los polímeros? ¿El cómo van a ser más resistentes o menos resistentes al impacto? Mira, la verdad es que sí debe haber una relación, no sé exactamente cuál es, pero sí debe haber una relación entre estas estructuras cíclicas o acíclicas del polímero, porque si vemos, por ejemplo, los hilos textiles normales, la estructura molecular que tienen, veremos que son diferentes a una pararamida a una, por ejemplo, metaramida. La metaramida se comporta incluso a veces hasta menos resistente que un algodón. En cambio, una pararamida, por su estructura, en cómo está enlazada a través de estos grupos de carbonos, de benceno, vemos cómo hay toda una estructura le llaman, ¿no? De cómo se va enlazando, y eso le da muchísima fuerza. Igual en el caso de, por ejemplo, las fibras de carbono, cuando van eliminando todos los átomos de una fibra de poliamida o de una fibra de acrílico, van eliminando todos los átomos a dejar solo los carbones. Y la estructura que toman en esas estructuras cíclicas es lo que da la mayor fuerza que no tenían cuando eran poliamidas o cuando eran acrílicos, ¿no? Sí debe haber influencia. ¿Cuál es exactamente? Nadie lo ha dicho, porque todo ahorita en el blindaje es a través de los ensayos de impacto balístico, ¿sí? Y de estructura de cómo compones tu panel, ¿no? Del número de capas o de combinación de fibras haces. Correcto. Y otra cuestión, mencionaba en una diapositiva que el impacto del proyectil no penetraba de forma lineal, sino que realizaba movimiento circular. Sí, o sea, sale como en espiral del cañón. El cañón tiene por dentro, un rayado, vamos a decir, que hace que la bala salga dando vueltas. Entonces, eso tendría que ver precisamente con esas estructuras, la disipación de la energía del proyectil una vez que tiene contacto con el polímero. Sí, pero ahí ya se ve a nivel macro. Es decir, yo tengo un hilo, ¿sí? Hilos de capilares. Entonces, cuando llega la bala, va jalando esos capilares y los va enredando dentro de esta deformación que va teniendo la bala. Y va haciendo una estructura más grande, y es obvio que le cuesta más trabajo ir penetrando. Por eso es que se utilizan mucho los filamentos textiles para el blindaje, porque hacen este esfuerzo para poder detener el impacto, ¿no? Si no tuviera esa estructura fibrilar, sería más fácil para la bala penetrar, porque haría una especie como de función como las brocas, ¿no? A la hora de penetrar sobre un material. Correcto. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos López. Adelante, compañera Vanessa. Vanessa Pineda, adelante. Ok, adelante, compañera Joana Valdés. Si gustas prender tu micrófono. Ok, gracias. Muy buena la presentación. Yo tengo una duda. Tengo entendido que las placas de los chalecos tienen fecha de caducidad. Mi duda es, en este caso,
Nada más así que tienen como tal fecha de caducidad las placas, o también es como tal recomendable cambiar todo el chaleco, toda la pieza. Mira, generalmente todos los paneles, ya sean los paneles blandos o las placas, se les pone fecha de caducidad, se habla de 5 años, pero depende más del uso que le dé la persona que utilice la prenda, ¿sí? Si la persona es muy cuidadosa con su equipo, puede durar muchos años, muchos más años. Y no es tan cuidadosa, bueno, pues entonces uno calcula que en 5 años pudiera empezar a tener algunas fallas, ¿no? Entonces, los productores de chalecos, los productores de placas, generalmente dicen, bueno, yo te garantizo 5 años, que durante 5 años va a detener la bala, ¿no? Después de los 5 años, pues si tú te arriesgas, es tu responsabilidad, yo ya no te doy la garantía. Entonces, cada panel, cada material balístico, las placas llevan una fecha de nacimiento, un folio de identificación y ¿cómo se llama? Rastreabilidad, para saber cuándo se hicieron, etcétera, ¿no? A quién se le vendieron. Hay también muchísimo control por parte de las autoridades en lo que son toda la cadena de producción, desde el que produce el polímero hasta que el que produce la prenda o el que blinda el automóvil. Todos están registrados, todos deben de tener rastreabilidad de sus productos, de su trabajo, con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nos hacen, por ejemplo, nosotros auditorías cada mes de cuántas balas usaste, cuánto material compraste, a quiénes les vendiste, quiénes son tus clientes, etcétera. Pues por lo mismo, ¿no? Por medidas de seguridad. Sí, la caducidad va a depender del uso que le dé la persona que esté manejando la prenda. Ok, gracias. Gracias, compañera Joana. Adelante, Apolinar Martínez. Apolinar, si me ayuda con su micrófono. Bien, había otra pregunta anterior del ingeniero Ortiz. Ingeniero Ortiz, si me ayuda con su micrófono, por favor, para realizar la pregunta. Buenas tardes a todos. Interesante tema, Rodolfo. Gracias. La pregunta que tengo yo al respecto es, creo que no está muy enfocada en tu presentación. De un inicio me causó un poquito de curiosidad. La aplicación de los repelentes, antiflamas y todo este tipo de acabados especiales en las telas que tú estás tratando para el blindaje, la aplicación de estos productos es de una manera tradicional, por decir lo mismo, da aplicarla en una tela de Nomex o en un Kevlar o en una tela de poliéster. No, ingeniero Ortiz, creo que no fui claro en el inicio, pero lo que yo hablaba era de las líneas que nosotros manejamos. Por ejemplo, tenemos telas que tratamos de algodón, la retardancia, la flama, para protección de las personas contra fuego repentino. Pero es independiente de lo que es el blindaje. Tenemos telas también para descarga electrostática, pero también son independientes de la línea de blindaje. O sea, lo que hablaba era de diferentes líneas de telas que tenemos, que son textiles técnicos en los cuales estamos nosotros participando en el mercado. Y los del blindaje,
dado adicional, excepto el adhesivo que se le pone para adherir para mantener unidas las placas. Son sobre la última tela que se va a utilizar, ya sea arriba y abajo. Cuando se quiere que sea impermeable el panel, entonces se le pone una resina a base de PVC y también, o de poliuretano, dependiendo el uso y el precio. Y también otro de los acabados que se les tiene que dar a los paneles, sobre todo el de los punzocortantes, para que no penetren el tipo de picahielos, por ejemplo, se les hace un acabado de resina epóxica para tapar y amarrar esos capilares, ¿sí? Eso es básicamente lo único que se trabaja en lo que es acabados de tela para este tipo de uso de blindaje, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Ortiz. Adelante, Apolinar Martínez. Si me ayuda con su audio. Ya lo vemos encendido, pero no lo escuchamos, Apolinar. Si gusta preguntar por el chat y yo leo su pregunta, por favor. Adelante, maestra Rocío, ¿tenía alguna pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Es que como que no está entrando bien Yo también quería preguntar por el chat y no, como que no me deja, ¿eh? Doctor, le quería preguntar para todos nuestros alumnos presentes y para los que no están, ¿cuáles serían las perspectivas para nuestros egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Textil actualmente? Gracias, doctor. Gracias, doctora. Mire, las perspectivas que yo veo para los futuros ingenieros textiles es, cada vez nosotros observamos que cada vez es más difícil la competencia en la parte de los textiles de prendas de vestir, ¿sí? Hay una competencia muy alta con los países de Oriente, sobre todo porque gran parte del costo de operación se lo lleva la energía eléctrica y el agua. Y entonces, si la energía eléctrica en México, por ejemplo, vale casi el doble, el kilowatt hora vale a veces un poquito más del doble lo que cuesta en India o lo que cuesta en China o lo que cuesta estos países de Oriente. Y, por ejemplo, para hacer fibras, el 60% del costo de operación se los lleva la energía eléctrica. Entonces, no hay manera de competir porque no podemos importar, energía eléctrica. Otro caso es el agua. Para un textil se necesitan cerca de 40 litros de agua por kilo o 50 litros, depende de la tecnología que estemos utilizando, pero se utiliza una gran cantidad de agua y el agua es mucho más cara en México que en los países de Oriente. Entonces, hay muchos servicios en donde hay empresas que son muy productivas, es decir, si las medimos kilo a kilo, cuántas horas necesitas para hacer un kilo de textil, cuánto desperdicio tienes por cada kilo de textil, cuántas kilowatts horas, si lo medimos en kilowatts, a lo mejor nosotros consumimos menos kilowatts. A la hora de que lo pasamos a dólares o a pesos, ¿sí? A nosotros nos cuesta más. Y decimos que hay empresas muy productivas, pero que no son competitivas. La competitividad depende mucho del costo de los servicios del país en donde está la empresa. Y en México los costos que nos dan en estos insumos el gobierno nos hace salirnos de competencia. Entonces, la competencia en las prendas de vestir, llevamos muchas desventajas.
La perspectiva para los ingenieros es mirar hacia los textiles técnicos. Si tenemos suficiente tecnología o que ofrecer suficiente tecnología a las empresas, se pueden reconvertir las empresas, empezar a hacer textiles técnicos. Miren, por ejemplo, el caso del Grupo Carolina. Grupo Carolina, una empresa que se fundó en 1845, durante 160 años estuvo haciendo, cada vez sufrían porque por más productivas que eran, más ventas, etcétera, podían colocar a precios muy bajos y ganando muy poco. Cualquier problema de calidad podía llevarlos a pérdidas. Entonces, cuando se empezó a girar hacia los textiles técnicos, ya el panorama es otro, ya los márgenes de utilidad son muy altos y entonces las empresas se van dando cuenta, ¿no? Nosotros, la empresa de hoy de Carolina, el 95% de su capacidad de producción son textiles técnicos. Son textiles técnicos. Y hay muchísimos usos en los cuales México importa textiles porque no hay aquí quien los haga, no hay la tecnología o no hay los tecnólogos que puedan llevar a estas empresas a generar estos textiles técnicos. O sea, hay muchísimos usos, filtración, bandas, muchos productos. En medicina hoy son los productos más, ¿cómo se dice?, que dejan más utilidad, son los textiles para usos médicos. Y usos médicos hacen membranas para corazón con textiles, hacen membranas para riñones, los hilos de sutura, por ejemplo. En fin, esos son muy, muy rentables. Y yo creo que para el ingeniero textil representa un gran reto el convencer en las empresas textiles de empezar a girar hacia textiles técnicos. Y ya cuando los empresarios ven el diferencial de utilidad entre un textil técnico y un textil para vestir, empiezan a girar hacia los textiles técnicos. Yo creo que por ahí es el futuro. Siempre habrá empresas que hagan o que tengan que hacer prendas de vestir, pero cada vez son menores en México y cada vez se importan más prendas de vestir. Entonces yo creo que mucho del programa está en eso. Y los egresados de la escuela textil, los alumnos que van terminando, yo les aconsejo que hagan sus trabajos de seminario, de titulación o sus tesis o sus trabajos de investigación para titularse en algún textil técnico que los vuelva expertos en eso y verán cómo tienen mayor amplitud, más aceptación dentro de la empresa y son puestos bien pagados. Esto es lo que podría yo comentar acerca de su pregunta, doctora. Muchas gracias, ingeniero. Por último, la pregunta de Apolinar Martínez nos comenta, ¿qué tipo de telares se utilizan? ¿De pinza, proyectil, aire? En el caso de los textiles del blindaje, generalmente son telares de pinza, son los más adecuados, son los que se han encontrado más adecuados para trabajar este tipo de textiles, de telas, porque todas estas fibras tienen muy bajo nivel de elasticidad, de alargamiento, ¿sí? Entonces, se requiere mucho control de la apertura de calada y el tiempo suficiente para poder meter y sacar la trama. Hay telares, por ejemplo, en aire la calidad que se alcanza para un textil de blindaje es muy, muy mala porque la diferencia en tensiones entre urdimbre y trama que veíamos que deben ser casi muy parecidas, además son densidades casi cuadradas la mayoría, es muy difícil de alcanzar con otro tipo de telares. El de proyectil no es muy usado, la
vamos a decir que la fuerza con la que es insertada la trama a veces sobrepasa la fuerza de la urdimbre y entonces queda muy disparejo el tejido. Lo más aconsejable son telares de pinza para este tipo de tejidos para el blindaje, por la característica que tienen los filamentos, que es muy bajo alargamiento. Muchas gracias, Apolinar. Serían todas las preguntas. Ingeniero, deme un segundo. Sí, adelante, Virginia Edith García, por favor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Edith, mucho gusto verte. Un gusto también verle. Pues mi intervención es realmente para eso, para enseñarnos, aun cuando sea un tiempo muy breve. Yo creo que todos nos llevamos un aprendizaje muy, muy grande. Esta vez, pues, nos ha dejado claro que apostarle a los textiles técnicos, sobre todo nuestros alumnos que empiezan a insertarse en el mercado laboral, pues es un campo, pues, que todavía no ha sido, pues, tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan explorado, ¿no? En estos últimos años. Y a mí sí me gustaría muchísimo que, pues en un tiempo breve o en un periodo corto en el que pues el COVID nos permita, usted nos haga un seminario, porque también nosotros que damos clases en la Escuela Superior de Ingeniería Textil, también nos hace falta tener el conocimiento de esta área para poderlo de alguna manera migrar a nuestros estudiantes. Vamos a estar muy, 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 muy encantados si usted nos da esa oportunidad de conocer de cerca pues este campo. Me dio de verdad mucho gusto saludarle y bueno, que nos abriera este espacio para usted, una persona realmente pues ocupada en muchísimas áreas, ¿no? Porque ha sido usted muy humilde, pero no solamente está en la parte de la dirección de la Carolina, tiene muchísimas otras áreas en las que se desempeña y de donde usted nos deja aprender de su vasta experiencia. De verdad, muchas gracias, doctor. Sí, Edith, con gusto podemos compartir con ustedes experiencias, sobre todo en textiles técnicos. Tenemos varias líneas, como sabes, en Grupo Carolina, cómo se tratan, por ejemplo, las telas para protección a fuego repentino, cómo se evalúan, el caso de los textiles para descarga electrostática, el utilizar fibras, ¿cómo se llama? Fibras conductivas para poder hacer esa descarga, etcétera. O sea, hemos estado haciendo múltiples desarrollos en el área de lo que llaman el Dunage, que esos transportes de retornables para las piezas de los automóviles o de aviación. Cada pieza, la superficie de la lona es diferente, que son los separadores de ese marco para llevar y traer las piezas. Y cada una podría ser una tesis, vamos a decir, cada desarrollo de esos. Ahorita ya estamos nosotros también ya metidos en lo que son las telas médicas. El COVID nos ha metido a las telas médicas. Tenemos telas antibacteriales, tenemos telas de protección a cuerpos extraños de menores de 5 micras, por ejemplo. Y entonces ya el trabajar estas estructuras textiles de filtración, es decir, no voy a matar o no voy a destruir el virus, pero no lo voy a dejar pasar. Y hay algunos desarrollos que se están haciendo también, no en la Carolina, pero sí en otra de las empresas con las que colaboramos, y el Centro de Investigación de Química Aplicada, en donde el SICA desarrolló algunos aditivos, por ejemplo, para la lucha, para deshacer la molécula del virus. Y entonces dice, bueno, si conseguimos hacer el textil de filtración y ya atrapado, ya destruido el aditivo que han desarrollado el SICA,
nos podrá dar buenos resultados. Y tenemos un proyecto ahí en donde se está haciendo la solicitud al gobierno británico, porque hay una colaboración con la Universidad de Manchester. Y hay muchas cosas muy interesantes que pudieran hacer nuestros compañeros de la escuela textil para sus trabajos finales, ¿no? Y hacerlos expertos. Tenemos que aprender a que tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios. Si se está trabajando con los del blindaje, nosotros hemos trabajado para desarrollar estos textiles con el Centro de Investigación Científica de Yucatán, con el Centro de Investigación en Óptica, ver cómo se disipa la energía, ¿no? Cuando se impacta el proyectil, cómo se disipa en determinadas estructuras textiles, en determinadas fibras, etcétera. Y es un trabajo multidisciplinario en donde, fortuna, el que lleva el desarrollo, que conoce el textil, es el ingeniero textil. Entonces participan de todas las áreas, pero es una muy buena oportunidad, ¿no? Para todos ellos. Y a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, incluso, bueno, cuando desarrollamos esta placa de tecnología e innovación, participaron muchas personas, ¿no? No es que el ingeniero textil lo haya desarrollado solo, pero sí hicimos trabajos multidisciplinarios con investigadores de otras áreas, ¿no? Y siempre pues dirigidos por el textil, ¿no? El textil era el que sabía que era una estructura textil y que necesitaba más en el filamento, no, que necesitaba en el acabado, no, que necesitaba en la estructura. Y los demás, bueno, participaban y ayudaban. Yo creo que es muy buena oportunidad para los alumnos y estamos abiertos a si organizamos un seminario para los profesores y después de ahí los profesores hacia sus alumnos, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Será realmente un placer. Y bueno, yo creo que incluso este último comentario a nuestros alumnos les da pues la capacidad de creer que los ingenieros textiles tenemos inserción en muchas áreas, ¿no? De verdad, muchas gracias y bueno, esperamos verlo pronto claro, para sí. Tener y para rescatar esta dualidad de la academia y la empresa, la academia y la industria, pues para trabajar en equipo y lograr grandes. Muy bien. Pero con gusto, y ya se lo había expresado también a la doctora Rocío, con mucho gusto en lo que podamos colaborar con la Escuela Textil. Estamos totalmente abiertos y dispuestos a colaborar y compartir las experiencias que hemos vivido en este desarrollo profesional. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Pues bien, vamos a dar cierre. Por aquí me preguntan si puede, por favor, poner nuevamente su correo electrónico por alguna duda que se pueda tener más adelante. Sí, déjame compartir la pantalla. Por aquí Ana Mora nos da las gracias. Laura Edith, igual un gusto haberle visto. Alejandra Pérez, gracias por la información. Maestra Rocío, si me ayuda a dar el cierre, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues gracias a todos los presentes. En el chat estábamos más de 70 personas. Y agradecerle al doctor Rodolfo Radillo el que nos haya compartido esta charla. Por ejemplo, los componentes de la prenda balística, normas, etcétera. Estamos en una etapa de confinamiento y entonces estamos repensando la educación superior. Tenemos que hacer unas adecuaciones hacia dónde vamos, qué es la transformación en esta educación y por lo tanto, ahorita hablando del seminario, pues mire, doctor ya nuevamente se le está invitando a que nos pueda apoyar para participar en este seminario que nos está proponiendo la maestra Virginia y así como algunos egresados en el chat también lo están comentando. Y pues le damos las gracias por esta invitación a esta conferencia, que es virtual,
ya vamos a poder empezar a trabajar en ese seminario que también puede ser virtual, porque sabemos de las ocupaciones que tiene, doctor. Y también agradecer a nombre de la comunidad de la Escuela Superior de Ingeniería Textil su presencia. Y gracias a todos por su atención y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco la atención para poder compartir estas experiencias. Gracias, doctor. Buena tarde. Gracias, ingeniero tarde. César. De nada, gracias a todos. Hasta la próxima conferencia. Ingeniero Gracias, César, hasta muchísimas luego. gracias por el apoyo. Hasta luego, ingeniero Rodolfo. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Me dio mucho gusto verle, que está tan bien. Gracias por la actualización. Sus conocimientos son muy valiosos. Gracias por poder aportar, darse un pequeño tiempo para nosotros y poder aportar algo de sus conocimientos. Muchas gracias y gusto en verlos, aunque sea a distancia. Sí.